Espero que estén muy bien. En un momento voy a compartir pantalla pues para que hablemos un poco de lo que es esta conferencia. Un momento, por favor. Listo. Aquí está. Bueno, espero que estén pues todos muy bien. Pues todas las preguntas que me vayan a hacer al final, pues les sugiero que por favor las escriban en el chat, pues para que después podamos hacer como, digamos, esas respuestas específicas. Paradigmas que afectan nuestras finanzas es más allá de que sean, digamos, como una ley, por así decirlo, o algo que ya esté establecido, son más bien como reflexiones individuales, digamos, son reflexiones del grupo que a veces hacemos, son reflexiones muy individuales y que de pronto a veces creo que pueden afectar mucho nuestros emprendimientos y especialmente también pueden afectar mucho nuestra vida personal. Para empezar, yo quisiera preguntarles, por favor me contestan en el chat, ¿cuáles son los pensamientos que afectan nuestras finanzas? O sea, ¿cuáles son los pensamientos que tenemos día a día y que a veces los vemos evidentes o no tan evidentes y que nos pueden estar afectando? Quiero que me contesten allí, particularmente en el chat. Quiero leer algunas de las, digamos, de las respuestas. El consumismo, muy bien, Gina. El consumismo es uno de los pensamientos que afectan nuestras finanzas. No me alcanza el dinero, exacto, no me alcanza el dinero, es otra forma de lo que es lo que no afecta nuestras finanzas, por supuesto. El miedo, muy bien. Los gastos, gastar más dinero de que se gana, invertir en proyectos, se vinieron todos. Gastar más dinero del que se gana, invertir en proyectos no inmediatos, no planificar gastos, necesito mucho dinero para comenzar, no sabemos ahorrar, deudas, que si quiebro, no tener metas claras, no tener clara la diferencia entre gasto e inversión, no tener clara la diferencia entre los antojos, gastos a diario no contemplados, pereza, malas inversiones, bueno, muchas cosas. Muchas gracias por su participación y bueno, por sus respuestas. Bueno, mal manejo del dinero y la mala contabilidad, muy bien. Sí, lo que ustedes acaban de decir tiene que ver con eso un poco. Exacto. A veces, digamos que en nuestro día a día tomamos decisiones y nosotros no sabemos cómo estamos tomando decisiones. Sí, a veces como que nuestras decisiones a veces, especialmente con el dinero, son muy impulsivas. Y cuando me refiero a impulsivas, por ejemplo, es yo hoy estoy un viernes en las 6 de la tarde, estoy pensando, por ejemplo, en desarrollar una actividad, no sé, de mi universidad, de mi emprendimiento, y me dicen, vamos a rumbear. Y si usted ya estaba programado en eso y dice, no, vayamos a rumbear, pues ya eso es un pensamiento, es una actividad que empieza a afectar mis finanzas. Pues primero porque no lo tenía presupuestado y segundo porque esa actividad que digamos que le estaba, o que tú te estabas, digamos, desarrollando para tu futuro profesional, pues seguramente ya no la vas a poder hacer en ese momento, sino que va a quedar aplazada o en su momento no se va a poder desarrollar. Y quiero comenzar con esto. Edgar Morán dice, el conocimiento del mundo en tanto que el mundo se vuelve una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. O sea que, digamos, en tema de los paradigmas, uno de los elementos que tenemos que empezar a mirar para nuestros emprendimientos y para nuestra vida es desarrollar o más bien tener una actitud de aprendizaje constante, ¿sí? Que permita a usted enfrentarse a muchos elementos en su vida futura. Ese aprendizaje tiene que ser constantemente, porque el mundo es, según Morán y muchos otros autores, es un tema que se vuelve muy complejo, y se vuelve complejo y multidisciplinar, y que tiene múltiples perspectivas. Entonces usted tiene que tener una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo de estar aprendiendo constantemente. Y que si usted no hace esos procesos de aprendizaje constantemente, pues el mundo, voy a ponerlo así, se lo va a llevar un poco, ¿sí? Y lo vemos en este momento. En este momento está pasando de que si yo voy a conseguir trabajo, pues a pesar de que ya haya tenido muchos estudios, como que aún me faltan más estudios, y no solamente por ese lado, sino también que me faltan desarrollar ciertas habilidades. Entonces, casi que uno constantemente tiene que estar desarrollando conocimiento o tener una necesidad intelectual. Y por supuesto, para el tema de las finanzas, yo tengo que estarme metiendo, digamos, en el tema de aprender cada vez de las finanzas, pero no solamente cómo se comportan las finanzas desde las herramientas, sino cómo yo tengo o cuáles son los pensamientos que tengo acerca de las finanzas.
¿sí? O cómo yo, digamos, tengo decisiones de inversión y de gasto, ¿sí? Entonces, son muchos elementos. Paradigmas que tenemos y que nos restan y que son muy importantes que tengamos en cuenta. Por supuesto, ustedes acaban de decir algunos otros más, pero estos son algunos paradigmas que considero que a veces nos afectan muchísimo. Entonces, por ejemplo, entre más dinero gane, más feliz seré. Pues de cierta manera hay estudios que dicen que sí, que el dinero sí da la felicidad. Hay otros estudios no tanto. Bueno, cada quien tendrá su perspectiva, pero el tema es que cuando nosotros, desde mi punto de vista individual, cuando nosotros nos enfocamos en dinero particularmente, pues el dinero, o pues estarse enfocado siempre en el dinero, pues cuando nos llega el dinero, esa expectativa se va para el traste un poco, ¿cierto? Entonces, si usted en un emprendimiento piensa que usted va a ganar dinero, cuidado, porque no necesariamente el emprendimiento puede ser exitoso como puede ser no exitoso. Y entonces usted dice, voy a ganar dinero en este emprendimiento. Y si no gana el dinero, pues usted ya se va a sentir como fracasado. Entonces, en un emprendimiento lo que yo tengo que pensar es, bueno, lo que yo debo hacer es mirar qué puedo hacer con esta idea. ¿Será que esta idea se puede desarrollar? Y después miraré el modelo de negocio. Yo no puedo pensar de una vez, y nos pasa con muchos emprendedores y particularmente también nos ha pasado a nosotros, que ellos quieren montar una empresa y que a los 3 días ya esté facturando. Bueno, en la realidad no es así. Ya facturar implica en algunos negocios inmediatamente, pero para otros puede tardarse 2, 3, hasta 4 años, porque de pronto son negocios que requieren más de maduración, requieren desarrollar un modelo de negocio, y en ese sentido, pues yo no puedo tener una expectativa de dinero rápidamente. Entonces, si tú estás concentrado en el dinero, pues allí digamos que el tema es que puede ser un poco complejo, porque de pronto el dinero no puede llegar ahí mismo y esa expectativa se va a ir un poco, pues como para el traste. Entonces, en el emprendimiento no es que yo vaya a ganar dinero, no, el emprendimiento es más una decisión de vida, como decían los profes, como decía el profe Gustavo. Es una decisión de vida donde yo voy a tener unas posibilidades, ya lo puedo mirar desde un crecimiento personal. Yo también lo puedo mirar desde un crecimiento o desde un tema de desarrollo de habilidades que me permitan generar una sostenibilidad a largo plazo. Otro de los paradigmas porque aquí no lo tengo, no lo tengo, y es que, por ejemplo, nosotros cuando estamos jóvenes y decimos, bueno, me llegó esta platica y voy a gastarla y me la gasto, pero a veces no pensamos que nosotros tenemos digamos, un tiempo productivo, que eso normalmente está entre los 20, en la década de los 20 y los más o menos los 40, y a partir de allá ya no somos tan productivos para el mercado, y eso es una realidad en Colombia y en algunos países de América Latina. Entonces, si yo no tengo en cuenta eso, pues lo que estoy haciendo es que cuando yo estoy totalmente productivo y no hago procesos de ahorro en ese momento o no hago procesos de generar nuevos elementos que me permitan generar flujo de caja y que ese flujo de caja me permita llegar a mi vejez, pues yo voy a tener una vejez donde algunos recursos tal vez me puedan faltar. Y eso les pasa a muchas, digamos, a muchas personas cuando llegan a su vejez, que en su juventud no se ahorró, no se desarrollaron proyectos, no se desarrollaron muchos tipos de elementos, digamos, para llegar a esa vejez. Hay que entender que nosotros tenemos una época productiva y que esa época productiva se nos va. Y bajo esa realidad, nos guste o no nos guste, pues tenemos que movernos, porque el mercado es un mercado. El mercado laboral, si hablamos del mercado laboral, es un mercado donde no tiene sentimientos, sino pura racionalidad. Y yo también tengo que entender de que eso existe, donde el mercado de las empresas no hay tanto sentimiento, sino que es un poco más racional desde el punto de vista económico, ¿no? Ya desde el punto de vista del mercado es más emocional, pero desde el punto de vista económico es algo donde se da una transacción como tal. Otro elemento es que a veces pensamos que el dinero es la principal forma de riqueza para los seres humanos. Y allí es un poco la invitación porque ¿será que el dinero es la principal forma de riqueza o habrá otras formas de riqueza? ¿Será que de pronto mi crecimiento personal no será una forma de riqueza? ¿Será que el crecimiento que yo puedo hacer con otras personas no será una forma de riqueza? ¿Cierto? Entonces, a veces cuando nosotros estamos pensando en emprendimiento, siempre pensamos en que es para conseguir dinero. Incluso pensamos en el producto primero. Nunca pensamos normalmente en el problema. Primero tenemos que pensar en el problema para después mirar la solución y mirar después a ver si con esa solución podemos tener un modelo de negocio que nos dé flujo de dinero. Pero lo primero que uno debe hacer es el problema. Entonces, nuestra concepción no debe ser un poco hacia el emprender para generar riqueza. No, eso hace parte de ese proceso.
pero realmente el emprendimiento debe hacer, o debe ser más bien, para, digamos, el tema de solucionar un problema en la sociedad. Cualquier tipo de problema que sea, ya sea desde un emprendimiento a nivel social o un emprendimiento desde una empresa privada, por así decirlo. Entonces, son esos elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, otro de los elementos es que a veces pensamos que todas las deudas son malas, depende de las deudas. Hay unas deudas que realmente son malas y otras deudas que pueden ser buenas. ¿Cuáles son las deudas que son malas? Bueno, deudas que, por ejemplo, pueden ser muy malas. Es que yo gasto para comprarme un celular de 5 millones de pesos. O sea, me endeudo para comprar. O sea, si tú necesitas el celular de 5 millones de pesos para algo que tienes que hacer, por ejemplo, en tu trabajo, pues digamos que es una inversión interesante. Pero si tu celular, que te costó 5 millones de pesos, es solamente para tu día a día, desde el punto de vista racional, pues yo diría, ok, eso pudo ser una muy mala inversión. Porque hay otras opciones muchísimo más baratas en donde yo particularmente puedo comprarlo y puede tener la misma funcionalidad. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, hacemos ese tipo de compras y ese tipo de compras, lo que nos están afectando es digamos, nos está quitando ese dinero. Incluso nos estamos endeudando para comprar un celular de esos. Bueno, de pronto uno en algún momento se lo puede dar, pero hay momentos donde uno no se lo puede dar. Y hay momentos, por ejemplo, digamos, en este tema de pandemia, y yo tengo que entender esas realidades, que hay otras necesidades primordiales. Después llegará ese, digamos, eso. Digamos, a la hora de comprarse un celular, si usted se lo puede comprar después, perfecto, digamos que en ese no hay problema, pero hay que entender en el momento en donde yo estoy comprando, digamos, algunos elementos y estoy gastando, o sea, ¿será que este gasto realmente me genera algún valor? ¿Sí? ¿O me va a generar un valor para el futuro? Por ahí yo veía, por ejemplo, una pregunta que a veces uno no sabe cuándo gastar y cuándo invertir, o a qué elementos le gaste y le invierte. Y la decisión para saber si el, digamos, el pagar dinero por algo es una inversión o un gasto es entendiendo si ese dinero que yo pagué por algo me va a generar un retorno futuro o me va a generar un retorno inmediato, un valor que me permita, digamos, crecer personal y profesionalmente. Entonces voy a poner, digamos, un ejemplo. Pagar algo, por ejemplo, endeudarse para conseguir una maestría o una especialización, esa sí puede ser una muy buena inversión, ¿cierto? Endeudarme un poco para, digamos, comprar una casa, que esta casa a 2 o 3 años, si yo tengo ese plan, me permitirá de pronto generar, digamos, alquileres, eso puede ser una buena inversión. Igual hay que revisarlo, de acuerdo a unas proyecciones financieras que usted debe tener. Pero entonces hay que mirar cuáles son esos elementos que me generan valor ahora o que me podrían generar valor a algún futuro. Entonces, aquí me hago la pregunta, si usted se compra un celular de 5 millones de pesos, ¿será que ese celular me va a generar valor ahora o me va a generar valor a futuro? ¿Será que no hay otras opciones muchísimo más baratas que me permitan tener, digamos, la misma calidad de lo que yo necesito en este momento? Pues ese es el tipo de, digamos, de elementos que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cuáles son las cosas que me generan valor? ¿Sí? Pero un valor, de pronto que puede ser un valor emocional, pero que también me pueda generar un valor, digamos, a futuro, digamos, una rentabilidad futura. No necesariamente en temas de dinero, pero sí en posibilidades. Eso es lo que yo tengo que estar pensando. Otro elemento importante es que soy pobre. No puedo hacer empresas, no puedo estudiar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Esto lo escuchamos muchas veces. Y eso es muy relativo. O sea, aquí tengo que preguntar algo. O yo soy pobre realmente, pero desde mi concepto hay dos formas de ver la pobreza. Uno es la pobreza mental, donde yo no tengo desarrolladas ciertas habilidades. Voy a ponerlo pobreza mental entre comillas, porque algunos dirán, uy, no, voy a ponerlo entre comillas, donde, digamos, yo no tengo desarrollado ciertas habilidades y ciertos temas de mentalidad, o realmente yo estoy escaso de recursos, porque son dos cosas muy diferentes. Yo la veo la pobreza más desde que algunas veces no tenemos esas habilidades para desarrollar los emprendimientos. Nosotros a veces pensamos que el emprendimiento es tener ciertas habilidades de cómo hacer algo, de cómo hacer lo otro, tener dinero, o sea, herramientas. Pero realmente cada vez que nos damos cuenta, incluso con el equipo hemos analizado mucho esto, el emprendimiento no está tanto allí, o más bien las dificultades para el emprendimiento. El emprendimiento está muy desde el punto de vista de la mentalidad de la persona. ¿Y cómo así desde la mentalidad de la persona?
pues de la mentalidad de si es disciplinado, porque usted sabe que cuando está emprendiendo, pues a veces va a tocar que acostarse muy tarde o levantarse muy temprano, que va a tocar que tener que presentar una propuesta en 3 días y no va a poder dormir, o que tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro, o que tiene que atender a un cliente por acá, que cuando lleva una propuesta le dicen 60 veces no, y que de pronto a las 61 le dicen que sí, que usted tiene que tener ese poder de, digamos, de resiliencia cuando le dicen muchas veces no. Entonces, el tema digamos, de ser pobre es más un tema, desde mi perspectiva, un poco desde esos temas de mentalidad que a veces tenemos. Y realmente el emprendedor lo que debe desarrollar profundamente para ser un gran emprendedor es los temas de mentalidad. El dinero va a llegar, el dinero pues hay que conseguírselo, pero si usted no está fuerte en esos temas de elementos, digamos, de habilidades, de que si me dijeron que no me importa, yo voy a seguir adelante, si yo veo que la idea, digamos, la gente le está interesando, pues, pues tengo que seguir adelante así me digan que no, o digamos, o mirar un tema de, por ejemplo, buscar inversionistas, ¿cierto? O de presentar o de exponerme ante el público. A una veces le da pena exponerse ante un público, que le digan, que le digamos que lo critica, pronto uno le da pena sobre eso. Entonces, todo ese tipo de cosas que son esas habilidades son más importantes desde mi concepción que incluso si tengo o no tengo dinero para hacer para hacer una otra cosa. En algún momento usted podrá tener algo de dinero si hizo buenas proyecciones financieras, si llevó una relación de gastos, si de pronto pudo contrarrestar las amenazas y si tiene todo, pues podrá estudiar y podrá tener algún capital para desarrollar una empresa. Ahora, el emprendimiento no se trata de que usted ya va a poner el emprendimiento y como les decía ahorita va a empezar a facturar. No, el emprendimiento eso es un proceso que lleva años. Después usted ya mirará si de pronto, si ya cuando esté creciendo ya de pronto le puede meter inversionistas o le puede, digamos, prestar a un banco. Ese tipo de elementos hay que evaluarse. Es que los ricos siempre han tenido dinero. Esto, a veces lo escucho, ya ahorita no lo volví a escuchar mucho, pero a veces nosotros pensamos que el tema del dinero es que, a veces dice, es que el dinero llama dinero. De cierta manera podría decirse que sí, pero no es porque el dinero llame dinero realmente, sino porque son personas que han tenido unas capacidades para ser muy conscientes de lo que tienen y para saber que no se pueden gastar toda la platica, de que hay que ahorrar, de que hay que invertir, de que hay que diversificar su portafolio, de que hay que siempre estar construyendo cosas. Yo aquí a veces hablo de que uno a veces tiene que tener un plan A, plan B, plan C, plan D, plan E y plan F, porque a veces nosotros solamente tenemos un plan. El plan A es ir a trabajar. Bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo adicional para que te genere dinero? Y nosotros no tenemos ese tipo de planes. Entonces, a veces llegamos, por ejemplo, salimos de trabajar y llegamos a la casa y nos quedamos viendo televisión. Eso está bien, no quiere decir que eso no esté mal. Pero si siempre lo estás haciendo, pues allí lo que está restando son tus posibilidades a futuro. Entonces yo por lo menos debería estar leyendo un poco, no siempre viendo televisión, o estar haciendo otro tipo de cosas que me generen posibilidades para el futuro, como hoy digo. Entonces, el tema es que yo tengo que tener todo ese tipo de planes. Bueno, tengo un plan A, me voy por este camino. Tengo un plan B, por si este no funciona. Tengo un plan C, por si este no funciona. Y eso es un poco lo que pasó en esta pandemia. Algunos empresarios solamente tenían un plan A. ¿Y el plan B dónde estaba? ¿Y el plan C dónde estaba? No lo tenían. Entonces se acabó el plan A y se desapareció la empresa y se quebró la organización. Entonces, siempre tenemos que tener muchas, o sea, nuestra vida tenemos que manejarla como una especie de inversión. Yo tengo que diversificar mi portafolio. Yo tengo que diversificar realmente, tengo que empezar a mirar dónde puedo ir invirtiendo, dónde puedo ir desarrollando ciertas habilidades que en algún futuro van a necesitar las empresas y cómo se las puedo vender a esas organizaciones. Recuerden que el primer emprendimiento que tengo en mi vida no es crear una empresa, sino que soy yo mismo. Yo soy el que me encargo de venderme ante organizaciones. Cuando yo hago una entrevista de trabajo, yo lo que estoy haciendo es vendiéndome ahí. No estoy haciendo otra cosa. Ahí estoy haciendo mercadeo. ¿Cómo me voy a presentar? Bueno, ¿cómo me voy a ir a presentar, digamos? Entonces, eso hace parte del mercadeo. Ya cuando me presento allá y ya digo las narrativas que tengo que decir, ahí es que me estoy vendiendo. Pero yo soy el principal producto de mi vida. Y perdóname que lo diga un poco así, pero es que lo tengo que ver así para entender de que si yo no me veo así como mi propio emprendimiento, pues yo realmente, digamos que no lo va a tener muy claro en este momento. Yo voy a una empresa, le estoy prestando unos servicios, esa empresa me paga por un tiempo.
Bueno, ¿yo qué otras cosas puedo hacer para que las demás empresas u otras organizaciones me puedan pagar dineros extras que me permitan generar un flujo de caja y eso de pronto pueda ahorrar o pueda pagar una deuda rápidamente o pueda invertir, ¿cierto? Eso puede ser muy importante. Ahora, por ejemplo, otro tipo, se me queda un momento, por ejemplo, tipos de deudas, por ejemplo, que a veces me generan, digamos que me restan muchísimo. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un carro. Entonces nosotros compramos un carro y a veces el carro, pues digamos que ustedes saben que un carro lleva muchas deudas o más bien muchas responsabilidades y a veces nos dicen, es que no, usted solamente tiene que pagar la cuota de mensual de 600.000 pesos, pero eso tiene que meterle el seguro, tiene que meterle además, digamos, las revisiones y todo eso, y eso se va agrandando y se va agrandando y se va agrandando. Si el carro a usted le sirve para generar dinero, es una muy buena deuda, ¿cierto? Pero si el carro usted lo va a tener en su casa y de pronto no lo utiliza mucho, pues allí es la cosa, uno tiene que empezarse a revisar. ¿Por qué ese tipo de cosas le digo? Porque normalmente siempre en nuestra vida, nuestra expectativa siempre es tener casa, carro y beca, ¿cierto? Entonces nosotros pensamos que el tener un carro ya es nuestra felicidad, que el tener una casa, sí, eso puede ser parte de la felicidad, pero esa no es toda la felicidad. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Efraín Martínez y él dice, habla de 4 elementos que uno tiene que tener en cuenta, que son, que son las personas, las acciones, las cosas y los objetos valiosos, y que eso te da, digamos, lo que es el propósito. Bueno, personas, ¿cuáles son las personas con las que yo me relaciono? ¿Cuáles son las acciones que yo hago en mi día a día? ¿Cuáles son las cosas que yo tenga y me generan valor? ¿Cierto? ¿Y cuáles son mis objetos valiosos que también me generan valor? Entonces, en ese tipo de cosas uno tiene que revisar y centrarse muy bien en que yo voy a empezar a invertir. ¿Será que un carro me sirve o no me sirve? ¿Será que un carro será, sí, ahora si me sirve porque yo voy a llevar a mi mamá todo el día al médico, todo el tiempo, bueno, de pronto ahí sí sería una muy buena inversión desde cierto punto de vista. O sea, cada quien lo validará. Pero la invitación aquí es que por lo menos uno se siente y revise, ¿será que este paradigma de tener un carro, será que es algo que me viene diciendo la sociedad o que me viene diciendo el mercado o que me viene diciendo mis amigos? ¿O será que es realmente algo que quiero y es algo que yo necesito? Porque a veces nosotros siempre estamos como muy pendientes de lo que nos está diciendo un poco el mercado, los amigos, ¿cierto? Y cuando vemos ese tipo de cosas es que a veces tenemos decisiones, pero que no son nuestras propias decisiones, sino que son decisiones de otros. Lo que pasa es que nosotros las asimilamos. Entonces, en ese sentido ¿será que son decisiones de otros o será que es mi propia decisión y yo considero que en este momento eh, puedo o no puedo comprar el carro? Porque es que hay momentos donde yo lo puedo comprar y habrá otros momentos donde no. Y hay que entender que la vida sube y baja y que yo tengo que hacer todo lo posible, que cuando esté subiendo, tener todo ese capital o tener, digamos, ese colchoncito que para cuando yo baje, pues digamos que la bajada no vaya a ser tan dura. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta allí. Con estos 100 que me gano, hoy me voy a comprar unos tenis, un ejemplo. ¿Sí? A veces yo me gano algo y yo tengo un buen negocio y de una, bueno, sí, váyase a celebrar porque tienes un negocio, está bien, pero ojo, cuidado, o sea, no se puede uno ir a los extremos de ir a gastarse toda la platica y después que no, o sea, hay que ser muy conscientes de eso. Y ser muy conscientes es que yo tengo que empezar a hacer un presupuesto y tratar de apegarme lo que más puedo a ese presupuesto. Bueno, y que a ese presupuesto yo a veces le puedo meter un rubro donde dicen saliditas, o donde dicen, por ejemplo, gusticos. Claro, métale ese rubro porque usted también se tiene que dar gusticos. Pero no se trata de que la platica que llega todo me la gasto y ya, no se trata de eso. Tengo que empezar a mirar en qué me puedo ganar y hasta dónde yo me puedo dar un gustico. Y que cuando yo ya tengo el tema del gustico ya definido y ya me estoy pasando digamos, del límite de ese gustico, del gasto de ese gustico, pues yo tengo que parar allí. Y es porque ahí es cuando empezamos a tener disciplina financiera. Y lo que más nos cuesta es tener disciplina financiera. Que viene un amigo y si yo ya sé que ya me he gastado el tema de los gusticos, salgamos, no, vení para acá y nos tomamos algo y uno sale y se va. Ojo que allí está usted faltando a su disciplina financiera. Entonces son esas pequeñas cosas del día a día lo que nos determinan si efectivamente yo voy a ser, digamos, disciplinado financieramente y voy a tener, digamos, unas finanzas robustas o realmente no, ¿cierto?
Y lo otro que escuchamos muchísimo, y últimamente lo he escuchado muchísimo, la culpa es del gobierno. La culpa en parte sí es del gobierno, pero la culpa no totalmente no es del gobierno. La culpa también es de nosotros. ¿Y por qué es de nosotros? Porque si nosotros hubiésemos previsto, por ejemplo, que nos iba a llegar una pandemia y que teníamos que ahorrar para este momento, o bueno, si no hubiéramos, pues de pronto no prever que nos fuese a llegar una pandemia, pues la pandemia llegó, pero si hubiésemos previsto que las cosas se pueden también, digamos, tirar todo al traste y que también tenemos que hacer ese colchoncito, pues allí la cosa hubiera sido diferente. Entonces, lo que pasa es que también estábamos como en una burbujita donde todo estaba como perfecto y de que nada iba a pasar, ¿qué va a pasar? No, esto no pasa nada. Y incluso cuando nos llegó todos decíamos, no, aquí no va a pasar nada. O cuando estaba por allá en China, pero no llegó. Y no, incluso cuando nosotros no pensamos de que eso nos puede llegar, entonces nosotros seguimos tomando las mismas decisiones y no pensamos de que en algún momento eso nos puede afectar como tal. Entonces llegó la pandemia y nosotros no nos la creíamos, pero cuando nos llegó y nos dio fuerte, ahí sí nos la creímos. Entonces a veces, puedo poner ejemplo, empresas que podían, por ejemplo, empezar a digitalizar ciertos procesos, de pronto de cara a sus clientes no lo habían hecho porque no creían que no era importante, pero llegó esto y se las arrasó totalmente. Pero es que es muy fácil llevar domicilios. Sí, llevar domicilios todo el mundo lo hace, pero hágalo de tal manera que no se generen errores, que no se generen reprocesos, donde el cliente se sienta satisfecho. Eso requiere un poco más de cosas. Eso requiere de un muy buen sistema de información, requiere de personas capacitadas, requiere, digamos, de una muy buena inversión en cuanto a temas logísticos, ¿cierto? Toda la organización de los procesos para que sean perfectos allí en ese sentido. Entonces, hay cosas que también son culpa de nosotros si estamos en una situación difícil. Entonces, hay que también entender de que no todo es del gobierno. El gobierno tiene una incidencia, por supuesto, muy alta, pero también nosotros. Incluso yo podría decir más la culpa de nosotros que del gobierno, porque nosotros debemos estar pendientes de lo que puede pasar en el futuro y cómo ese futuro nos puede arrasar y nos puede acabar un poco. O sea, tenemos que mirarnos un poco más que mirar hacia el exterior, porque de pronto podamos estar tomando decisiones que de pronto, digamos, no son muy adecuadas. Por ejemplo, otra decisión que a veces a todos nos gusta viajar, a mí me encanta viajar, pero una de las cosas es que el viaje es muy rico y todo, pero tú gastas dinero, ¿cierto? A no ser que el viaje sea para disfrutar o para relajarse, pues digamos, o que usted lleva 5 años sin viajar y sin hacer nada diferente, bueno, yo diría, bueno, de pronto sí es necesario en ese momento. Pero un viaje, por ejemplo, aprovéchelo, por ejemplo, para hacer un contacto con otra persona o para hacer algo que permita a usted generar crecimiento personal, ¿cierto? O para hacer otro tipo de cosas que le permita generar nuevas interacciones y nuevas oportunidades a futuro. Ahí es cuando un viaje tiene toda la pena. Pero si yo estoy siempre viajando y disfrutando, cuidado, porque lo que usted está haciendo es coger todo ese dinerito, invirtiéndolo y después no está pensando en que usted a futuro ya, digamos que empieza a bajar su productividad, que usted tiene una etapa de productividad y que las empresas no lo van a empezar a contratar. O sea, son muchos tipos de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces hay que revisar ese tipo de cosas. O sea, rico viajar, pero, o sea, hay que ser muy conscientes de que hay unos límites y que yo no puedo estar todo el tiempo viajando. O sea, la vida también se trata de esforzarnos un poco y también la vida se trata de ser feliz, pero estar tristes, de estar deprimidos y estar ansiosos, de todo un poquito. Paradigmas para la generación de riqueza. Las personas que crean riqueza económica no piensan en el dinero de forma lineal. ¿Qué quiere decir? Es que no, yo voy a trabajar y listo. Entonces yo estoy trabajando en una empresa todo el tiempo y listo, y ahí voy a crear dinero. No, esa no es la forma de crear dinero. Usted empieza a crear dinero es cuando, a pesar de que usted esté trabajando, hay otros elementos adicionales que le estén generando riqueza, otras inversiones, otros trabajos, otras oportunidades de asesoría, ¿cierto? Que empiecen a generar riqueza exponencialmente. Todos tenemos 24 horas en nuestro día, no tenemos ni más ni menos. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar esas 24 horas para generar riqueza? ¿Sí? ¿Cuánta riqueza vamos a generar en ese día a día? ¿Cierto? Entonces, yo tengo que empezar a tener todo ese tipo de planes y si en algún momento llegan todos al mismo tiempo, no importa, pues usted tomará decisiones. En estos días yo hablaba con un amigo, vea, es mejor
tener, o sea, haga todo lo posible para tener varios planes. Y si llegaron todos al momento, pues es más chévere tomar una decisión. Ah, bueno, es más chévere, bueno, voy a elegir la que considero que es mejor para mí. Pero si usted no tiene ninguna elección, pues es más difícil allí en ese momento. Entonces, lo que uno tiene que estar empezando a llevar propuestas a un lado y otro. A veces no somos tan proactivos llevando propuestas. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? Vamos aquí, vamos allá. Miremos a ver si podemos hacer este curso o me uno con un amigo y vamos a mirar si puedo hacer esto otro con un amigo. O sea, hay que hacer ese tipo de cosas. Y eso es lo que realmente hace un emprendimiento. Si usted ha visto la historia de los emprendedores, por ejemplo, el de Open English, eh, este señor se estuvo un año en Silicon Valley durmiendo en un sillón, en un sofá, para mirar temas a ver si los inversionistas creían en su idea. Un año. Eso hay que hacerlo. Entonces, en este momento, yo tengo que empezar a que, bueno, yo tengo un trabajo y cómo a partir de ese trabajo también puedo generar otros recursos adicionales para mí. Y yo con esos recursos, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo que pensármelo, porque lo que normalmente uno piensa es que, tengo esto, me voy de viaje de una vez. Eso está bien irse de viaje, vuelvo y digo, eso no está mal. Pero si tú te estás yendo de viaje, cuidado. Cuidado porque lo que estás es restando capacidad a tu futuro. O sea, es el futuro que hay que pensarse muy bien en este momento. Y entonces a veces salimos a que las pensiones, no, las pensiones es una forma de lograr un aseguramiento en el futuro, pero la pensión no te resuelve los problemas de la vejez. O sea, incluso cuando uno se pensiona con el 70 o el 60, no sé, realmente no conozco muy bien, pero no te pensionas con el 100% de lo que te ganabas. Yo tengo que pensar de que en el futuro yo tengo que hacer otras cosas que me permitan generar otros recursos adicionales. Bueno, invertir en una casa que me genere más dinero. Yo tengo que pensar de esa manera y a veces a nosotros, y particularmente lo confieso que a veces me cuesta un poco de trabajo, pero que tengo que empezar a desarrollar ciertas mentalidades para lograr ese tipo de cosas. ¿Y cómo se desarrolla la mentalidad? Pues es que tengo que empezar a agendarme, empezar a escribir las cosas, empezar poco a poco a ir haciendo ese tema de disciplina, es un tema de disciplina personal. Y la disciplina no se genera de un día para otro, eso es un poco a poquito. ¿Cierto? Entonces, pensar en dinero de forma ideal es que yo simplemente voy al trabajo y ya que con eso no, y que simplemente yo voy, estudio más y me consigo un trabajo más grande. Eso es una forma de pensar muy lineal. No, además del trabajo que yo voy a hacer para generar riqueza. Y si tengo mi pareja, bueno, venga, ¿qué hacemos los dos para generar más riqueza los dos? Metamos en esto. Bueno, que en el momento ahora llega bueno, y ustedes me dirán, pero ¿en qué momento, por ejemplo, voy a ver televisión o voy a descansar? Bueno, sí, dense un espacio para descansar, también es importante el descanso, pero hay que tener que hay también unos límites para todo. Y en algún momento donde yo digo, si tú tienes una etapa productiva, pues dedíquese a estar productivo en esa etapa, ¿cierto? Eso es lo más importante. ¿Las personas ricas ven el dinero de forma lógica? Sí, no todas, pero digamos la gran mayoría. Cuando hablamos de gratificación diferida es, por ejemplo, yo me quiero comprar, no sé, una tablet de iPhone, perdón, de Apple. Entonces, o sea, si yo pienso que me la va a comprar, bueno, me llega una platica y me la va a comprar, eso no es gratificación diferida. Eso no es ver el dinero de forma lógica. Lo que lo estoy viendo es emocional porque yo solamente estoy viendo la marca y de una dice, me va a comprar una tablet. Cuando yo veo el tema más lógico es que yo digo, bueno, ya me llegó esta platica y yo empiezo a pensar, ¿será que esa tablet me va a servir o no me va a servir? ¿Será con lo que yo tengo me sirve para hacer lo que necesito o será que yo realmente necesito una tablet? Entonces yo ya pienso pensar en ese tipo de cosas más lógicamente. Y después al final digo, y normalmente me pasa comúnmente, a veces me pasa, normalmente, a veces no me pasaba tanto, es, bueno, voy a pensar un poco la decisión, pensémosla. Y después digo, bueno, si tomo la decisión, ¿por qué? Por A, por B, por C, por D razones. Y ahí tomé la decisión. Entonces, sí fue una decisión lógica y lo que hice fue una gratificación diferida. O sea, pensármelo antes de tomar una decisión de comprarme algo. Y yo creo que eso es lo que también tenemos que pensarnos, de que nosotros no podemos gastarnos la práctica porque sí, sino que yo tengo que mirar que si realmente eso me genera un valor o una oportunidad para algo. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y por supuesto, aprender permanentemente es muy importante. Y aprender permanentemente es aprender casi que todo, pero sobre todo temas políticos de mentalidad. O sea, la mentalidad es muy, digamos, es lo que a ti te genera
casi que tu éxito o tu no éxito profesional. O sea, casi no lo puedo asegurar al 100%, pero yo considero que hay una alta probabilidad de que la mentalidad te puede estar por allí. Entonces yo tengo que mirar cómo yo puedo generar procesos de mentalidad donde puedo ser muy resiliente con las situaciones. Ah, bueno, nos llegó esta pandemia, listo. ¿Qué voy a hacer en esta pandemia? ¿Dónde están las oportunidades? Pues yo sé que necesito dinero rápido, listo. Digamos, yo soy profesional, pero pues si la única opción es salir a hacer rápido, pues salgo a hacer rápido, no hay problema. Después saldré y haré otra cosa. Pero si yo necesito algo rápido, pues tengo que hacer algo rápido para generar flujo de caja. Después me pondré a pensar, o en ese momento me pondré a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer adicional para volver a estar al estado donde estaba? O incluso un poco más alto. O sea, a veces, digamos, también por nuestros paradigmas de que yo ya soy profesional, ay, ¿cómo así que yo para irme por allá para un rap? Y no. Hay que ser conscientes de que si a usted le toca irse para un rap y se le toca ir a atender una tienda, pues hay que hacerlo, porque las cosas cambiaron. Lo que pasa es que a veces uno también por el ego, por la forma como, digamos, está estructurado, entonces uno como que a veces como que dice que no, ¿cierto? Pero si usted le toca que, por ejemplo, yo en algún momento llevé un domicilio de mi vida, si yo tengo que volver allá, pues tengo que hacerlo, porque yo te necesito dinero rápidamente. Y ahí, a partir de allí, que tengo que aprender rápidamente para solucionar mi situación. Y entre más uno se demore en pensar eso, pues digamos que la cosa, o en pensar que yo tengo que ser resiliente rápidamente, pues el tema es que va pasando tiempo, los gastos van llegando y yo como voy a futuro voy a ser capaz de, digamos, de suplirlos. Entonces yo tengo que pensar, en ese tipo de cosas tengo que ser muy rápido. Si me llegó una situación difícil, listo. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que, listo, hágalo. Pero tengo que actuar muy rápido. No puedo esperar porque los gastos llegan, porque las cosas llegan y tengo que actuar rápido para generar rápidamente y que yo que de esto pueda aprender. Por supuesto, hacer un presupuesto es muy, muy importante. El presupuesto es necesario para mirar cómo me va a gastar la plática. Obviamente a veces uno se va un poquito más allá del presupuesto, tampoco uno tiene que ser pues tan sesgado, pero tratar de que sea un equilibrio, digamos, mantener el equilibrio de las cosas. Si hay, digamos, llegó una oportunidad y tengo que invertir un poquito de plática para allá, y si yo veo que es una oportunidad interesante, pues inviértala, y si la tengo, pues inviértala. Pero para saber si eso es una oportunidad interesante, tengo que hacer un presupuesto, tengo que escribir esas metas. Tengo que escribirlas, es muy importante escribirlas, porque a veces en nuestra mente se nos van olvidando, entonces es muy importante. Por supuesto, pensar a largo plazo, es muy importante pensar a largo plazo, pero más allá de pensar a largo plazo es que yo tengo que actuar con respecto hacia el largo plazo, o sea, lo que tenemos en ese momento es el presente, entonces actuemos ahora para que cuando nos llegue ese largo plazo, pues sea interesante para nosotros. Por supuesto, inviertan activos. Hay muchas formas de invertir en activos, por ejemplo, yo puedo invertir en factoring, ¿cierto? Que es una forma de, o puede tener un CDT, no me da mucho, pero es algo, por lo menos no me pierde dinero, me puedo comprar una casa donde yo pueda hacer, no sé, otro tipo de cosas. Esas son inversiones a muy largo plazo, pero que pueden ser interesantes. A ver, ¿qué puedo hacer yo? Me puedo también comprar, no sé, un computador y puedo aprender a programar. Esa es una forma, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Tenga deudas que generen valor. Entonces, ¿será que esta deuda que voy a tener me va a generar un valor? ¿Será que ese iPhone que me voy a comprar, será que me genera un valor? Ah, bueno, si el iPhone me genera un valor y lo necesito porque para, digamos, para lo que estoy haciendo en redes sociales que me va a generar un valor, ah, bueno, entonces la inversión sí fue interesante allí. Ahí sí no hay nada que hacer. Entonces hay que pensarlo en generación de valor, pero más que generación de valor, oportunidades hacia el futuro. Por supuesto, lleva una relación de los gastos. A veces nos cuesta muchísimo. Personalmente a veces me cuesta, pero eso es algo que hay que ir haciendo poco a poco, porque ahí también es cuando yo lo comparo y yo cómo me estoy gastando la platica. ¿Sí? Y además hay que tener en cuenta de que, pues yo sé que es muy chévere salir con amigos y todo, pero a veces cuando tú sales mucho con tus amigos gastas mucha plata con tu pareja y eso y hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo tengo que mirar, bueno, ¿cómo puedo hacer otras alternativas? Y en pandemia aprendimos un poco a verlo así. Pudimos tener alternativas sin gastarnos tanta plata en la calle. Y yo como empresario tengo que pensarlo de esa manera racional. Yo no te puedo pensarlo tan emocionalmente. Vuelvo y digo que después me puedo dar un gustico de vez en cuando, súper súper válido. Pero ojo, cuidado con las expectativas. Nuestras expectativas, por ejemplo, normalmente siempre nos ha dicho es que usted tiene que tener casa, carro y beca. Eso es como lo único que debemos tener. Ah, y pareja y bueno, todo. Pero hay muchas formas de ver la vida.
Y a veces, por ejemplo, tenemos esas expectativas y yo digo, no, es que yo a los 30 años quiero tener una casa y, no, y cuando llegas a los 30 te sientes supremamente frustrado porque no tuviste tu casa. Las expectativas es bueno tenerlas, pero cuidado, hay que tener, hay que mirar que a veces hay unas expectativas no se van a cumplir y que bueno, que yo debo replantearme en el tiempo, que yo debo mirar, al final uno debe hacerlo, sí, pero de pronto las cosas se pueden demorar un poco más. Entonces, cuidado con las expectativas porque lo que te van a generar es tristeza, ansiedad, depresión. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que a veces las cosas no se van a cumplir y eso está bien, eso hace parte de la vida. Entonces, si yo no tengo en cuenta esas expectativas, lo que yo voy a hacer es estrellarme contra el mundo y voy a estar triste que no cumplí. Además que a veces nosotros somos muy dados a que cuando tenemos algo, lo contamos, eso está bien. Pero si yo voy a estar contando las cosas, pues, para que me vean un poco, pues, no todo el mundo le pasa, pero a algunos, cuando las cuentan, entonces, digamos que se sienten bien. No, no, hay que entender de que, listo, la gente podrá tener unas expectativas tuyas, pero que tú tienes que tener tus propias expectativas y que sean las tuyas, no las que también los demás te digan. O sea, también tengo, bueno, que algunas tienen relación con otras, por supuesto. O sea, que algunas pueden ser interesantes, sí, por supuesto, pero tienen que ser mis expectativas, pero mis expectativas tienen que estar acercadas a la realidad. Y hay que entender que a veces las cosas no van a funcionar. Yo tengo que tener en cuenta, y bueno, y si no funcionó, listo. Bueno, ¿qué debo hacer para que eso funcione? Listo, entonces tendré que hacer esto. Entonces, si tú te pones expectativas muy altas en muy corto tiempo, normalmente no van a llegar así. A veces las oportunidades llegan porque sí, y usted tiene que entender eso. Entonces, claro, es importante tener las metas, pero no focalizarse en que eso va a ser, no, eso puede cambiar de muchas maneras. Por supuesto, estirarse sin romperse. Hay un podcast que me gusta muchísimo, que es el tema de un chico que habla de estirarse sin romperse. Yo a veces, bueno, uno a veces piensa cuando está trabajando o cuando está que digamos que yo tengo que irme hasta las 2 3 de la mañana para trabajar, ¿cierto? Y para lograr lo que necesito. Pues sí, de vez en cuando a veces es necesario, pero cuidado, porque a veces puede ser que usted no está haciendo las cosas interesantemente. Yo tengo que cada vez con el tiempo, con las 24 y las 10 horas o 12 horas que tengo productivas, tratar de mirar cómo yo puedo hacer más rápido las cosas y cómo se puede ser muy efectivo. A veces no hablamos mucho de esto. A veces no, es que sí, normalmente no hay tiempo para nada. Y a veces a mí me pasa. Pero el tema, el reto es cómo yo puedo hacer con todo lo que tengo y con cada vez con todo lo que yo llega más, es cómo hacer para que yo sea tan efectivo y tan, digamos, tan eficiente en el tiempo. Y ahí, ¿cómo hacerse? ¿Cómo se debe hacer? Pues primero llevar una agenda, o sea, la agenda es fundamental. Digamos, yo antes de la pandemia llevaba en ocasiones agenda, ahorita me toca que llevar agenda todo el tiempo porque si no, digamos que el tiempo no me da y tengo que ser como muy preciso con la agenda. Tengo que mirar de que tengo que hacer otras cosas rápidamente. Bueno, que tengo que hacer una cosa en 2 horas. Bueno, ¿cómo esa cosa en 2 horas no la va a hacer en 2 horas, sino en una hora o en media hora? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, que tengo que tener bases de datos, que tengo que tener esto, que tengo que tener, por ejemplo, no sé, digamos, una rutina, un proceso definido. Entonces, eso es muy importante. O sea, cuando yo tengo rutinas, procesos definidos, bases de datos y lo puedo hacer muy rápido, pues la cosa digamos que se va desarrollando cada vez más. Entonces, es estirarse sin romperse. O sea, digamos que estire y sea mucho más productivo y lo que estamos llamados a ser muy productivos. Hay estudios que nos dicen, por ejemplo, que en Estados Unidos son más productivos que en Colombia y es un poco cierto, porque a veces hay cosas que hacemos en nuestros trabajos que no nos generan valor, actividades que no tienen ningún valor. Bueno, ¿cómo estas actividades pueden ser? ¿Cómo podemos coger estas actividades para que me generen valor rápidamente? ¿No es cierto? ¿O cómo podemos eliminarlas para que no sean un cuello de botella para mí? Nosotros, pues digo, tenemos solo 24 horas y no tenemos nada más. Y eso es muy importante. ¿Qué hacer? ¿Qué necesito para saber mi negocio? ¿Qué necesito saber para mi negocio? Perdón, presupuesto. Tengo que tener un presupuesto. Digamos, es el plan de operaciones del recurso de una empresa. Saber qué es un ingreso, ¿sí? Cantidad de dinero recibido por el trabajo realizado, qué es un costo variable. Un costo variable es aquel que se modifica de acuerdo con las variaciones del volumen de producción o actividad.
que es un costo fijo, aquel que es una partida contable de toda la organización que no se ve por su volumen de negocio. O sea, por ejemplo, costo fijo es la energía, el internet, cosas que no se modifican, ¿cierto? Y lo variable es que de acuerdo, si yo, digamos, hago lasañas, pues de acuerdo al número de lasañas, pues eso va a variar un poco. ¿Qué necesito saber para mi negocio? También tengo que saber qué es un punto de equilibrio. Indica a una empresa el nivel de ventas que debe alcanzar para cubrir sus costos totales, ¿cierto? Eso es muy importante. Yo necesito saber cuánto tengo que producir al día a día para cubrir todos mis costos totales. Ahora, producir y vender, ¿no? Eso es muy importante, porque así yo sabré si lo que estoy haciendo es rentable o no es rentable el negocio y para tomar una decisión de que si el negocio tiene futuro o no tiene futuro, porque a veces nosotros tenemos el negocio es por nuestro corazoncito, pero a veces entendemos que ese negocio no va a dar. Entonces, con mi punto de equilibrio eso me ayuda. Bueno, que todo el tiempo yo estoy solamente llegando a mi punto de equilibrio, bueno, esperemos otro poquito de tiempo más. Pero si yo no llego a mi punto de equilibrio y estoy ahí, entonces algo estoy haciendo y posiblemente tengo que tomar la decisión de mirar a otro mercado, porque de pronto no le estoy pegando al mercado que es. Entonces mi punto de equilibrio me ayuda mucho en eso. Y hay que entender también de que pasa mucho a los emprendedores, de que los emprendedores no se meten dentro de los gastos de la empresa o dentro de los pagos de la empresa sus salarios. Y yo tengo que meter mi salario allí también. Y tengo que separar que unas cosas son de la casa, si yo tengo la empresa en la casa, unas cosas son las que yo pago y las otras son cosas las que paga la empresa, también tengo que separarlo. Porque si no, en lo que digamos sale de la empresa se vuelve plática a bolsillo y esa plática a bolsillo pues nunca, digamos que siempre me la va a gastar y nunca va a servir para yo generar nuevas inversiones a mi negocio. Y yo nunca lo voy a ver a mi negocio sino para sacarle plata. Yo también tengo que entender de que tengo que hacer inversiones, de que tengo que crecer, porque el negocio se tiene que sostener a largo plazo. Saber cuál es mi margen de contribución, beneficios de la compañía sin considerar los costos fijos, o sea, la diferencia entre esos costos variables y, digamos, lo que es el ingreso como tal. Saber definir el precio de mi producto teniendo en cuenta el mercado, competidores, costos fijos, valor agregado, porcentaje de utilidades y propuesta de valor. Entonces yo tengo que tener en cuenta, bueno, ¿cómo lo están vendiendo mis competidores? ¿Cuál es el valor agregado que le estoy dando a ese producto? ¿Cómo estoy vendiendo ese producto al mercado con ese valor agregado? ¿Cierto? ¿Qué es lo que espera el mercado? ¿Cierto? ¿Cuáles son mis costos fijos? O sea, yo tengo que tener una cantidad de variables para definir el precio. Y por supuesto, que es un balance general y un estado de resultados. El balance general es una herramienta que nos ofrece información básica de la empresa en un solo vistazo, cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos y cuáles son mi patrimonio, y que yo tengo que tenerlos siempre en cuenta. El estado de resultados no es para ir el balance general no es para ir digamos, liquidar impuestos. No, el balance general me tiene que llevar a tomar decisiones. Es una forma de que me lleve a tomar decisiones porque es la fotografía del negocio en el tiempo. Entonces, ya bueno, ¿será que cómo voy? Y ahí yo empiezo a mirar cómo empiezo a revisar, bueno, cómo empezar a reducir estos pasivos, cómo puedo acrecentar mis activos, ¿cierto? ¿Qué es un estado de resultados? El estado de rendimiento económico de pérdidas y ganancias. Bueno, eso también me ayuda a saber cómo se está comportando en mi negocio. ¿Será que está teniendo pérdidas o será que está teniendo ganancias? Pues allí yo empiezo a definir. Uno dirá, no, es que uno normalmente como emprendedor uno dice, no, es que eso está vendiendo tanto. Sí, no, y cuando uno va a ver, uno no sabe si realmente le está generando las ganancias que debería, porque de pronto hay muchos gastos, porque de pronto hay no sé, hay muchos elementos que están sacando la plática por otro lado. Entonces, el estado de resultados me ayuda a eso, ¿cierto? A mirar cómo me estoy gastando la plática y si estoy ganando o estoy perdiendo dinero. Y si yo, a pesar de reducir gastos, sigo perdiendo dinero en determinado tiempo, pues con esa información digo, bueno, este negocio no va para ningún lado. Porque si no, ya la empresa se está quebrando, entonces yo también me voy a quebrar como persona, ¿no? Entonces, sí es muy importante, digamos, entender todos estos conceptos. Son conceptos que, por supuesto, uno los puede bajar de internet, pero son conceptos que también hay que interiorizarlos. Y hay que empezar a buscar podcasts, empezar a buscar más lecturas que me permiten interiorizarlos y trasladarlo a mi negocio. Esto no está porque alguien se lo inventó, no, porque realmente es necesario. Y otra cosa muy importante, nosotros tenemos como empresarios que depender netamente de nuestra memoria. Nuestra memoria es muy buena, pero no es perfecta. Entonces, yo sé que a veces las cosas se nos van a olvidar.
Y en la medida que si usted no se vuelve sistemático con la información, las cosas van a quedar en la cabeza. Entonces, hay que empezar a ser muy sistemático con la información, de escribir, de documentar el proceso, de documentar cuánto se ganó, cuánto se gastó, porque a partir de eso es que usted toma decisiones. A veces uno pagó algo ayer y dentro de 4 días usted no sabe si lo pagó o no lo pagó. Y a veces uno lo que hace es que paga algo, no llega el recibo, le perdió el recibo y de pronto no lo reporta a la contadora y la contadora no lo metió entre esos gastos y bueno, y eso tiene también todo un tema de juegos impositivos allí y después se gastó esa platica y después eso está afectando el balance y el estado de resultados. Yo digo, ay, no, sí me está quedando plata, pero quién sabe, de pronto no le puede estar quedando platica. O no es la situación real del negocio. Entonces yo tengo que ser muy juicioso. Y una de las cosas que digamos, como empresarios nos cuesta muchísimo es que a veces documentar no documentamos, no nos tomamos el tiempo para documentar. Y otra cosa de la documentación es que cuando yo tengo mi negocio, si yo documento los procesos, pues para mí me va a quedar más fácil delegar porque está escrito. Entonces yo le digo, mire, léete esto, yo te voy a hacer un proceso de formación para que aprendas este proceso y miramos cómo lo desarrollas. Ahí es más fácil delegar, pero si yo solamente le digo, no, tenemos que hacer esto y esto y esto a mi empleado, vea, tenemos que hacer A, B, C y D, y él dice, ¿cómo lo hago? No, pues mire, para hacer esto tiene que ir a este sistema de información, sacar esto y hacer un mapa conceptual, lo que sea. Pues él lo hace, pero él no, digamos, se le puede volver un proceso, se le puede volver un paso, y ahí ya, digamos que hay que volver a invertir tiempo para explicarle, ¿no? Eso no puede pasar, o sea, la idea es que usted invierta el tiempo y que cada vez que el tiempo que le genere usted a sus empleados sea un tiempo adicional que le genere valor. Termino con esta frase de Stanislao Zuleta, digamos, nuestro pensador de la Universidad del Valle y pues del suroccidente colombiano, uno de los más importantes. Les los invito a que se lean El elogio de la dificultad. Dice, la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Stanislao decía que nuestra felicidad no es en lo que pensamos que vamos a hacer, o no es en lo que pensamos de tener una casa grande, de tener esto, de tener lo otro, no, que nuestra felicidad debe estar más en el camino, ¿sí? Y que a veces nos imaginamos países de cucaña y todo perfecto, pero primero la perfección existe, además la perfección depende de muchas, muchas variables. Y segundo, que el camino realmente es muy importante y que la pobreza y la impotencia de la imaginación se manifiesta en que siempre estamos pensando en cosas idílicas y que la realidad va para otro lado. Pues más bien pensemos en lo que podemos hacer en corto plazo, en lo que podemos hacer el día a día, en cómo ir construyendo ese camino. Obviamente tiene una perspectiva y una meta futuro, pero sobre todo pensándonos en ese cómo permanentemente y que eso poco a poco nos va a ir llegando o llevando un poco a esa meta que deseamos, que puede cumplirse hoy o que puede cumplirse en 2 días. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. Preguntas hasta el momento, reflexiones. No sé, preguntas. Leandro, Dime. por ahí una pregunta, creo que de pronto si es tan amable el participante, sobre un autor. Preguntaba sobre un autor. Dime, claro. Conectada. Hablaba como de Fran Martínez. No sé a qué se estaba Efraín refiriendo. Martínez. Martínez. Ella si podía digamos, como de decirle cuál era el autor de lo que estabas hablando. Efraín Martínez. Efraín Martínez es un doctor en psicología, y es psicólogo y tiene algunas empresas. Y Efraín lo que hace, habla mucho sobre el propósito, el vacío existencial y que uno tiene que tener la vida como una startup. O que uno tiene que manejar la vida como una startup. Incluso aquí les voy a poner el podcast que me gusta mucho. Efraín lo que habla es eso, o sea, no hay que mirar la vida como tan cuadriculadamente, como blancos y negros, sino que tiene una cantidad de, digamos, de grises, y esos grises pues son los que nos llaman pues digamos, a descubrirlos, ¿no? Eso es bueno, yo ahorita les pongo, digamos, el tema de Fred Martínez. Voy a buscarlo por acá. No sé si tenemos alguna inquietud, Alexis. No tenemos preguntas. Yo creo, bueno, sí, ya tenemos preguntas. Bueno, dale. Dice Carlos Dagoberto Zamora, dice,
tú hablaste de la mentalidad y que es un elemento importante para el éxito. ¿Cómo podemos fortalecerla? Mira, Carlos, ¿cierto? Mira, el tema de la mentalidad es que la mentalidad no se logra de un día para otro. Por eso el tema del aprendizaje es tan importante. Pero ¿cómo hacerlo? Lo único es leer, o sea, leer todo el tiempo. O sea, leer del negocio, pero sobre todo leer de cosas muy personales, o sea, sobre de cómo ir mejorando mis habilidades, por ejemplo, mis habilidades para relacionarme con otros, de cómo, por ejemplo, empezar a mejorar mis temas de ventas, cómo, por ejemplo, hacer propuestas o pitch más efectivos, ¿cierto? O cómo, por ejemplo, mejorar mi relación con los amigos, o cómo, por ejemplo, tener, digamos, resiliencia, que a veces nos cuesta un poco tanto, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Entonces, es muy importante escuchar, leer. Digamos, hay dos podcasts que me gustan muchísimo y que escucho mucho y que creo que realmente me han cambiado mucho la vida y se llaman 13%. ¿Cierto? 13% y el otro que se llama Emprendete. Usted los pueden buscar digamos, en redes sociales, ¿cierto? Y en redes sociales pueden encontrar ese tipo de cosas, o en redes sociales no, en Spotify también los pueden encontrar. Y allí ustedes van a poder, escúchenselo cuando van camino al trabajo, cuando van camino a la casa, y esa es una manera también de aprender muy interesante. Entonces, esa es una manera de leer, tratar de tener disciplina. O, yo sé que a veces la disciplina cuesta un poco, pero es ir poco a poco como teniendo esos elementos de disciplina, de pronto hacer deporte, de levantarme temprano, de hacer una cosa, de hacer la otra, de programarlas, ¿cierto? Es bien importante. Tenemos otra pregunta, Leandro. Daniela Marín nos dice, ¿qué nos recomiendas cuando somos unos empresarios con todo el conocimiento para ejecutar el negocio, pero falta la capacidad comercial? Y como principiante, no tener la capacidad de contratar un comercial. Claro, mira, Daniela, yo lo que pienso es que uno tiene que, o sea, si uno es gerente de su empresa, uno tiene que enfrentarse al mercado. O sea, el principal vendedor de su organización es el gerente. Entonces, tengo que ir a enfrentar al mercado, tengo que empezar a validar el mercado, ese es un elemento, pero también tengo que empezar a hacer relaciones con mis posibles clientes, ¿cierto? Yo puedo tener todo el negocio, pero yo no puedo esperar, si yo no tengo la posibilidad de contratar a alguien, yo tengo que ir a mí a meter al mercado. Ah, bueno, que si yo estoy haciendo, digamos, algunos productos y servicios que los voy a vender en la 14 o que mi mercado sería la 14, no sé, Home Center, lo que sea, pues tengo que ir a hablar con las personas de Home Center, tengo que ir, o sea, tengo que hacer ese tema del mínimo, como se dice, ¿cierto? Tengo que ir hasta allá. Bueno, que si mis clientes son personas naturales, ¿por dónde las encuentro? Por Facebook. Bueno, pues tengo que contactarlos. Y ahí es cuando uno empieza a aprender cómo, digamos, vender o cómo empezar a mercadear, preguntándoles cosas, y cómo empezar, digamos, a hacer, digamos, esos contactos para después venderles. Yo lo que siempre le digo a los emprendedores y me parece importante es, hay que siempre validar para que usted identifique realmente cuál es su segmento de mercado. Porque yo no puedo pretender que yo haga un producto y que la gente me lo va a comprar de una, no. Que hay que llegarlas de una manera específica. Eso es lo que se llama también el concepto del negocio. Yo tengo que aprender a identificar muy bien mi segmento de mercado para que con ese segmento de mercado yo pueda tener unas narrativas y que con esas narrativas le pueda llegar a lo que realmente quiere. Y hay que tener en cuenta que las personas a veces no compran, digamos, ahorita lo que decía, como usted como empresario tiene que ser muy racional, pero a la luz del cliente tienes que ser muy emocional. La gente a veces no compra por racionalidades. Yo puedo tener un producto muy bueno y que soluciona muchas cosas, pero si el gerente, si la persona no lo ve desde la emoción, realmente la persona no lo va a comprar. Entonces también tengo que mirar cómo son esas narrativas, que yo sé que mi producto es bueno, ¿sí? Y cómo son esas narrativas que me permiten llegar a través del mercado al mercado, pero también enganchándolo desde la parte emocional. Entonces ahí tienes que hablar, tienes que identificar el concepto de mercado, tienes que identificar unas narrativas, el segmento de mercado, tienes que identificar unas narrativas y tienes que hacer mucha interacción con los clientes. Y si tú eres gerente, eso es lo que tienes que hacer inmediatamente. Es la única opción. No creo que haya otra diferente.
Bueno, ahí también pues a Daniela le compartí una información que sería bueno que haga un diagnóstico de las personas, ¿no? Que están dentro del equipo y a quién le va mejor con esas competencias en la parte comercial, en la parte financiera y administrativa. Y a partir Ajá. de ahí empezar con un plan de mejora. Bueno, les recomendamos pues a los asistentes que diligencien por favor el formulario que nos acaba de compartir la profesora Nelcy. ¿Hay más preguntas, señores? Claro. ¿Hay más preguntas? No, creo que no tenemos más preguntas. Nos Ah, dice gustaría... aquí. Dime, Leandro. Aquí dice, lo que pasa es que, en Daniela dice, lo que pasa es que en el área de mi negocio es en el sector salud y ya tiene un monopolio muy alto y muchas estrategias comerciales no son válidas con el target de nuestros consumidores. Bueno, ¿qué hay que hacer en ese contexto? ¿Qué considero yo particularmente, Daniela? Cuando es un mercado muy competitivo, tienes que ir al mercado. Tienes que ir al mercado, tienes que empezar con los posibles clientes que tú consideres e ir a preguntarles qué quieren. Porque a veces uno desde aquí se imagina las cosas, pero realmente es cuando uno vaya y pregunta, es cuando uno se da cuenta qué es lo que realmente necesita el mercado y por dónde se puede ir. Entonces, a veces yo estoy convencido que a veces, a pesar de que hay un monopolio muy grande, hay unas necesidades muy específicas que todavía están siendo desatendidas. Entonces, yo tengo que ir allá. Y como gerente, una de las mejores, digamos, prácticas que puede tener es que usted esté constantemente identificando el mercado, siempre preguntándole al mercado. El mercado es el que me da, y los gurús del emprendimiento siempre nos dicen eso, el mercado, ir al mercado, preguntarle al mercado, siempre el mercado, o sea, todos con el mercado, y de ahí para allá sí empiezo a desarrollar todo hacia atrás. Entonces, si a mí me da pena, pues ahí es donde yo tengo que empezar a desarrollar ese tema de mentalidad, pues para que se me quite la pena y yo pueda ir rápidamente al mercado a preguntar. Entonces, a veces son temas como muy de nosotros, pero realmente la realidad implica otros elementos, otras dinámicas y que yo tengo que estar dispuesto a eso. Sí, muy bien, Leandro, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, yo les voy a enviar una página que me gusta mucho. No encontré el podcast. En ese momento la página está caída, pero yo creo que más tarde está disponible. Se llama 13% y allí encuentran el autor, se llama Fred Martínez. Y es muy importante que lo tengan como en el radar, temas de mentalidad. Igual, de todas maneras, usted ya tiene mi correo, si necesitan que les envíe como información, me pueden escribir, yo les escribo y les digo, bueno, escuchen tal podcast o este podcast, o también me pueden seguir en mis redes sociales, yo a veces pongo temas en mis redes sociales, y en Facebook ustedes me encuentran como Leandro Muñoz, y ahí yo estoy poniendo cositas a veces que son, o seguir, no, es un grupo de amigos, yo no tengo tantos seguidores realmente. Y ahí me pueden, digamos, yo a veces pongo información, tienen mis contactos de WhatsApp, me preguntan y por supuesto yo les puedo enviar información que puede ser muy importante de lo que normalmente escucho y que pueden ser muy importante para temas de mentalidad. Ok, muy bien, Leandro, muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, el profesor Gustavo Ortiz nos ha pedido un tiempo, unos 5 minuticos para hacerles una invitación a todos los emprendedores que se encuentran conectados el día de hoy. Profe Gustavo, le doy la palabra. Gracias, Alexis. Leandro, ¿nos puede regalar la pantalla para mostrarles algo? Bueno, muy bien. Yo les quiero invitar a que participen de la Semana de Emprendimiento que estamos celebrando en Universidad del Valle de Tuluá. ¿Se alcanza a ver ahí, compañeros? Sí. Gracias. Bueno, si les interesó esta sensibilización de Leandro, si siempre han tenido esa espinita para emprender o tienes esa duda, tienes esa inquietud, quieres conocer más, pues bueno, como ya lo mencionamos, la Universidad del Valle permanentemente está ejecutando y si no compartiendo eventos. Nosotros en Tuluá arrancamos precisamente con este evento la Semana de Emprendimiento,
que es del 5 al 11 de septiembre. Yo los invito a que por favor participen en toda la agenda, en toda la programación que tenemos para usted. Este es un evento hecho para usted. Consideramos que este es el momento para que usted se dote de conocimiento, de inspiración, de motivación, y estos son los eventos precisos que necesitas para ello. Así que, pues, esta agenda usted la puede encontrar en las redes sociales de nosotros. Eh, el profe Alexis ha compartido cuáles son las redes sociales de nosotros. Este es nuestro primer evento, fíjense que lo iniciamos el día de hoy 5, sábado, y tenemos eventos durante toda la semana. El lunes tenemos 2 eventos, el martes son 2 eventos, igualmente. Vamos a tener la participación de los compañeros de Valleín. Valleín son una oficina de asesores de la Gobernación del Valle del Cauca que siempre pues, nos ha acompañado para sacar adelante los emprendimientos de ustedes. Sí, tenemos el acompañamiento de la Gobernación, qué cosa tan buena. Tenemos la participación de los compañeros del SENA, que siempre, desde hace muchos años, están trabajando con Fondo Emprender. Vamos a tener, por ejemplo, el jueves 10 una conferencia sobre marketing y patentes con y ese mismo jueves a las 10 de la mañana, el mismo jueves a las 6 de la tarde, disculpen, vamos a tener la participación de la Cámara de Comercio de Tuluá, y nos va a contar cómo va este tema de la reactivación económica, para que nosotros también nos pongamos a tono con eso y nos reactivemos, por supuesto. Y terminamos el viernes 11, como usted lo ve, con 2 conferencias. Participa nuestro subsecretario de Emprendimiento, que es el doctor Oscar Eduardo Vivas, de la Gobernación del Valle, y terminamos el viernes 11. Así que, por favor, de nuevo, señores empresarios, estudiantes, egresados, a participar masivamente en esta Semana de Emprendimiento que ha sido organizada para ustedes. Muchas gracias entonces por este espacio, Alexis, y cómo acceder a él, cómo acceder a estas conferencias. Visítanos en nuestras redes sociales y también en el correo electrónico le estamos compartiendo esta programación. Muchas gracias. Profe, muchas gracias a usted. Y pues todos están invitados, es de manera virtual, cierta forma virtual, entonces pueden estar emprendedores de Zarzal, de Tuluá, de Cali, bueno, todos los que quieran participar a esta gran invitación que nos hace el profesor Gustavo. Bueno, muchas gracias por su asistencia a esta jornada de sensibilización. Agradecemos enormemente a todo el equipo por el tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Pues les invitamos para nuevos webinars en los próximos días, los cuales se publicarán en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todo el equipo por hacer esto posible, a los profesores, a Leandro, a todo el equipo que está detrás de estos eventos y de estas sensibilizaciones. Muchas gracias y buen día y buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias, muy amable, hasta luego. Estén bien. Gracias, Alexis, Leandro, todos, que estén muy bien. Chao, Hasta profe. luego. Gracias. Chao, No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.